En el caso de la pelvis tendríamos en el hueso coxal, que tiene la característica que también son planos. El hueso coxal está formado de la oleón del ilion, el pubis. Tiene la característica de presentar una capa externa, interna y externa, y entre esos se encuentra el hueso esponjoso, que tiene la característica de presentar en su interior el tejido productor de la sangre, que es el tejido mieloide, que ya habíamos mencionado que también contiene células en la sangre, el tejido mieloide. Otro tipo de hueso serían los irregulares. Los irregulares tienen varias formas. No se puede determinar cuáles son sus dimensiones de anchura, longitud y espesor. Entonces tienen varias formas, y el ejemplo clásico son los huesos de la cara. Entonces tenemos los huesos de la cara, como sería la maxila, que tiene una forma muy irregular, así aquí con su proceso frontal, cigomático, su proceso o también el hueso palatino, tienen forma muy distinta, muy variadas, en donde no se pueden determinar sus longitudes, y por eso se denominan huesos irregulares. Y el ejemplo clásico pues son los huesos de la cara. Por otro lado, tenemos otros huesos que se van a desarrollar dentro de los tendones, que son los huesos sesamoideos, que son pequeños huesitos que se tienden a ser ovales o redondeales y que se desarrollan dentro de un tendón. Entonces se encuentra dentro del tendón, y el ejemplo sería la rótula o la patela, que se encuentra dentro del cuadrón del cuádriceps, y en su vértice sale el tendón rotuliano. Otro ejemplo de huesos sesamoideos son los que se encuentran tanto en la mano en relación con el dedo pulgar, como el pulgar, o en el pie con el dedo gordo del ortejo. Entonces estos son los huesos sesamoideos que se encuentran dentro de los tendones. Bien, la característica de los huesos es que, a diferencia del cartílago, están muy vascularizados. Entonces tiene una cantidad de vasos sanguíneos. De ahí que cuando hay fracturas se presentan sangrados intensos. Por ejemplo, una fractura de fémur, el paciente pueda llegar a sangrar 1,5 litros o 500 mililitros, mientras que si es un sangrado del húmero, de la diáfisis del húmero, el sangrado llega a ser de la mitad, pero nada despreciable como son 750 mililitros. Lo mismo sucede en las fracturas de la tibia. Cuando llega el paciente, pues sangrado lleva con la misma cantidad del húmero, 750 mililitros, aproximadamente una cantidad. No sé, cuando hay un sangrado de la pelvis, de los huesos de la pelvis, de los huesos coxales, el sangrado es muy profuso, que puede ser de varios litros, dependiendo del tipo de fractura de la pelvis. Si es abierto, como se presenta en los traumatismos frontales, el sangrado puede ser de 2 a 3 litros aproximadamente. Otra característica de los huesos es que tienen gran cantidad de nervios, sobre todo en la membrana que los cubre. La membrana de cubierta de los huesos va a recibir el nombre de periósteo. Entonces, el periósteo es una membrana importante del hueso que tiene una gran cantidad de grandes de nervios, de fibras nerviosas y también de vasos sanguíneos. Esta membrana de tejido conectivo es una membrana de tejido conectivo fibroso. Es capaz de formar un nuevo hueso, y está cubriendo a todo el hueso, a excepción donde el hueso está cubierto del cartílago articular. Entonces cubre todas las superficies del hueso, a excepción del cartílago articular, y tiene la característica de que va a formar un nuevo hueso. Quiere decir que cuando hay una fractura se forma un coágulo. Este coágulo se organiza y posteriormente es invadido por células que se encuentran en el periósteo,
que son osteoblastos y que son capaces de regenerar el hueso y formar el callo óseo. Hay que tomar en cuenta que hay que hacer la determinación de la edad ósea. Entonces nosotros podemos saber la edad ósea a través de radiografías. Generalmente se toman a nivel de la mano, donde se va observando la osificación de los huesos del carpo. Y entonces nos va a determinar la edad ósea. Se dice que la maduración del esqueleto se adquiere entre los 20 y 25 años y que puede variar esto por condiciones geográficas, factores genéticos, así también como de enfermedades. Vamos a observar el hueso. Decíamos que tiene elementos de la sangre que son el tejido mieloide, y entonces vamos a observar que al nacimiento va a predominar lo que es la médula ósea roja, es decir, que dentro de este hueso esponjoso se encuentra gran cantidad de tejido mieloide. Después del nacimiento va disminuyendo esta cantidad de la médula ósea roja y es sustituida por tejido graso, que es la médula ósea amarilla, que es la grasa, ¿no? Vulgarmente hablando del tuétano. Entonces la médula ósea roja queda propiamente durante toda la vida del sujeto, queda dentro de lo que sería el hueso esponjoso que forma el hueso coxal, y todavía lo encontramos a nivel de los cuerpos de las vértebras. Este hueso esponjoso que contiene el tejido mieloide. De ahí es donde se va a tomar muestras del tejido mieloide. Se toman muestras haciendo punción de la cresta ilíaca, y de ahí a hacer por aspiración tomar el tejido mieloide que se encuentra en este hueso esponjoso entre dos capas del tejido del hueso compacto. Lo importante que sepas solo son generalidades. Esta médula ósea roja va a tener dos líneas celulares. Son dos líneas celulares o tallos celulares también. Estas dos líneas celulares van a ser la del tejido de las células hematopoyéticas, es decir, las que producen propiamente las células de la sangre, como los leucocitos. Entonces las células hematopoyéticas es una línea celular que presenta la médula ósea roja, que van a producir las células rojas, que son los leucocitos, las células blancas, que son los leucocitos, y las células rojas, que son los eritrocitos, y fragmentos también de fragmentos celulares del citoplasma, que son los megacariocitos, que son las plaquetas importantes para el mecanismo de coagulación. Entonces tenemos las células blancas, leucocitos, células rojas, eritrocitos, y las plaquetas como células hematopoyéticas. Y la segunda línea que va a tener la médula ósea roja va a ser las células de mesénquimas. Estas células del mesénquima son células que se van a diferenciar en hueso. Se pueden diferenciar en hueso, en cartílago y en músculo. Esa es la otra línea que presenta la médula ósea roja del tejido, las células hematopoyéticas y las células diferenciales del mesénquimas que van a producir hueso, cartílago y músculo. Bien, hay que tomar en cuenta que el hueso puede presentar patologías como sería una disminución de su disminución, como es la porosis, que es frecuente en la mujer como después de la menopausia, que también se puede presentar en hombres, en ancianitos de la tercera edad.
y que esta osteoporosis tiene el riesgo de producir fracturas en los pacientes. Las fracturas más comunes con pacientes con osteoporosis van a ser a nivel del cuello, del fémur. De ahí la caída de los abuelitos al caer puede provocar una fractura del cuello, del fémur, ya sea a nivel del cuello anatómico del fémur. Otro sitio común del hueso, otra cosa que también, otras fracturas también se llegan a presentar en la columna. Esas columnas se llegan a presentar en forma de acuñamiento. Cuando se cae, se deprime el cuerpo vertebral y entonces va a provocar fracturas por acuñamiento. Y otras fracturas son a nivel de la muñeca. Se cae el abuelito con peristensión de la muñeca y también se fractura los huesos de la articulación radiocarpiana. Son los sitios más frecuentes de fractura por osteoporosis. Otro dato importante es, por ejemplo, en las fracturas de los ancianitos a nivel del cuello del fémur. Es frecuente que se presente una necrosis avascular, es decir, una falta de circulación, una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Entonces, en estas fracturas del cuello del fémur se va a necrosar la cabeza del fémur, por lo que es necesario colocar una prótesis de cadera en estos pacientes. Entonces veíamos que la fractura del cuello del fémur es frecuente en las personas de edad y entonces generalmente se van a asociar con necrosis avasculares de la cabeza del fémur, por lo tanto es necesario una prótesis de cadera en estos pacientes que llegan a presentar estos casos. Existen también fracturas importantes en los huesos de los niños en desarrollo, es decir, el desarrollo de los huesos se encuentra entre los 7, 11 años de edad y al término de la pubertad es cuando hay mayor crecimiento del hueso. Y ese crecimiento del hueso es debido a que existen cartílago entre la unión de lo que sería la metáfisis y la diáfisis. Entonces entendemos que los niños, antes de que termine la pubertad, se presenta un cartílago que es hialino, que se va a encontrar entre la porción distales de la diáfisis. Aquí tenemos la diáfisis. La porción distal de la diáfisis y sus extremos recibe el nombre de la metáfisis. Aquí está metáfisis. Y entre la metáfisis y lo que sería propiamente la epífisis, tanto proximal como distal, aquí está la proximal, aquí está la distal del fémur, se encuentra cartílago hialino que va a formar el disco de crecimiento. Entonces el disco de crecimiento, que es de cartílago hialino y que va a permitir el crecimiento de los huesos en forma longitudinal a lo largo. Entonces aquí se encuentra la placa de crecimiento epifisiario. Entonces el disco de crecimiento o placa de crecimiento epifisiario en esta zona. Aquí estaría la placa de crecimiento epifisiario o el disco del disco del crecimiento, que ya al final de la pubertad se va a calcificar o se va a osificar este disco de crecimiento epifisiario. Entonces en los niños las fracturas que llegan a afectar este disco de crecimiento epifisiario puede provocar cambios muy importantes en el crecimiento del hueso y ahí provocar angulaciones o acortamiento de las extremidades donde se presentó la fractura, ya que deben ser tratadas, alineadas, muchas veces deben ser sometidas a la colocación de pequeños materiales, osteosíntesis, como serían clavos delgados,
para evitar estas malformaciones debido a que el trazo de fractura provoca una separación o una fragmentación de este disco de crecimiento epifisiario. Entonces, esto se presenta en niños, sí, a finales de la pubertad. Entonces son fracturas epifisiarias. Bien, de esa forma ya podríamos pasar lo que sería el otro elemento del sistema, el sistema esquelético, muy importante, que son la unión, entre la unión de los elementos óseos de este elemento esquelético, que son las articulaciones. Muy bien. Las articulaciones